¿Por qué hay un niño negro en mi casa? Vincent Castellano no se molestó en mirar hacia arriba. Señor, lo siento mucho, hija mía. La escuela la suspendió. Te pago $19 por hora para que limpies mis baños, no para que traigas gente como tú a mi casa. Denise bajó la cabeza. Sí, señor. Evelyn se rió desde la puerta. Déjame verla. ¿Es ella la razón por la que ustedes no pueden pagar la guardería? Ella inclinó la cabeza. ¿Por qué no me mira? ¿Estúpido o simplemente defectuoso? Ella es simplemente diferente. Señora. Diferente. La palabra educada para lento. Harmony no dijo nada. Ella estaba contando. 3 visitas diarias. Osito de peluche tocado 2 veces. Convulsiones cada 72 horas. Al final del pasillo. Los monitores gritaban. Él se está muriendo. Quedan 6 horas. 12 médicos habían fracasado. La única que vio el patrón fue la hija defectuosa de la señora de la limpieza negra. Pero, ¿quién escucha un susurro de alguien a quien ni siquiera se le permite pasar por la puerta principal? Dentro de ese ático de $34 millones existían 2 mundos. Habían coexistido durante 4 años sin jamás tocarse realmente. El primer mundo perteneció a Vicente Castellano. 8.400 pies cuadrados de mármol italiano, arte renacentista y caoba tallada a mano. Su consultorio privado se había convertido en un centro de comando médico donde 4 médicos rotaban en turnos durante todo el día. El mejor neurólogo de Harvard, un toxicólogo de Johns Hopkins, especialistas que cobraban $10.000 por consulta, traídos desde Múnich, Londres y Tokio. Lo habían intentado todo. Tratamientos experimentales, diagnósticos de vanguardia, medicamentos que aún no estaban aprobados. Nada funcionó. Cada 72 horas, como un reloj, Marco sufría una convulsión. Cada episodio duró más que el anterior. Cada vez que emergía, estaba un poco más perdido. El doctor Sullivan, el neurólogo que dirige el equipo, había sido claro. Si no identificamos la causa antes de la próxima convulsión, su cerebro no sobrevivirá. Esa convulsión ocurrió dentro de 6 horas. El segundo mundo existía a través de la entrada de servicio. Denise Wilson había limpiado este ático 3 veces por semana durante 4 años. Ella conocía cada rincón, cada armario, cada secreto familiar que acumulaba polvo en habitaciones olvidadas. Ella había aprendido las reglas desde temprana edad. Utilice el ascensor de servicio. No hables con miembros de la familia. No haga contacto visual con el señor Castellano. En 4 años, Vincent Castellano nunca le había preguntado su nombre. Ella ganaba $19 por hora. Después de los impuestos, después del precio del metro de Brooklyn, después de los alimentos que cada mes parecen costar más, apenas podía mantener las luces encendidas en su apartamento de 2 habitaciones. Pero ella conservó ese trabajo. Lo mantuvo porque trabajos como este, estables, predecibles, invisibles, eran los únicos que no planteaban preguntas cuando a tu hija la suspendían de la escuela por 3ª vez. Harmony Wilson estaba sentada en la sala de profesores, encorvada sobre un cuaderno en espiral. Tenía 11 años, pequeña para su edad. Llevaba el pelo recogido en 2 trenzas apretadas que su madre le había hecho esa mañana y no había levantado la vista de su cuaderno en 3 horas. Harmony tenía lo que el psicólogo de la escuela llamaba problemas de conducta, lo que los profesores llamaban tendencias perturbadoras, lo que los otros niños llamaban raro. Lo que tenía Harmony era un cerebro que no dejaba de notar. Ella contó todo. 14 escalones desde el ascensor de servicio hasta la cocina. 7 candelabros en el pasillo principal, 3 cámaras de seguridad visibles desde la sala de profesores. La solución de limpieza debajo del fregadero se había rellenado 2 veces esta semana. Podía notarlo por la línea de agua en la botella. El cerebro de la mayoría de las personas filtra los detalles sin importancia. El cerebro de Harmony no tenía ese filtro. Todo llegó a todo volumen todo el tiempo.
En ese momento estaba registrando observaciones sobre la madrastra. Evelyn Castellano visitaba la habitación de Marco 3 veces al día. 7:03 de la mañana, 3:01 de la tarde, 10:58 de la noche. Se quedó exactamente entre 51 y 53 minutos en cada visita. Harmony había anotado cada uno de ellos, 243 puntos de datos a lo largo de 3 días, y algo en esos números le hacía picar la piel. La madrastra siempre traía lo mismo. Un oso de peluche marrón llamado Bruno, de 14 pulgadas de alto, cosido a mano en Italia. Marco lo sostenía mientras dormía, o lo que hoy en día se consideraba sueño. Evelyn siempre hacía las mismas cosas en el mismo orden. Besa la frente de Marco. Ajuste el osito de peluche para que quede presionado contra su pecho. Toma su mano. Llorar durante 2 o 3 minutos. Ajuste nuevamente el osito de peluche. Esa fue la parte que molestó a Harmony. El osito de peluche era lo único que Evelyn tocaba 2 veces en cada visita, sin excepción. Harmony había visto a un médico pasar junto a su madre esa mañana. Ni siquiera había mirado en dirección a Denise. Era como si fuera un mueble, como si fuera parte de la pared. Un guardia de seguridad había detenido a Harmony en el pasillo antes. ¿De quién es este niño?, preguntó, mirándola como si fuera algo que se hubiera colado por el tubo de basura. Su madre se apresuró a acercarse, disculpándose y llevando a Harmony de regreso a la sala de profesores. No los mires, susurró Denise. No digas nada. Aquí somos invisibles, cariño. Así es como conservamos este trabajo. Invisible. Armonía entendió la palabra. Ella entendió las matemáticas del asunto. 19*24 horas 3 días equivalieron a supervivencia. Lo que no entendía era por qué a las personas invisibles no se les permitía ver cosas. Porque había visto algo en el patrón, algo que le hacía picar el cerebro como una pieza de rompecabezas que no encajaba. Ella simplemente no sabía todavía qué hacer al respecto. Denise Wilson había limpiado este ático durante 4 años. Ni una sola vez nadie le preguntó su nombre. Esta noche, su hija les haría recordarlo. El cuaderno de Harmony se estaba llenando. Página tras página de números, tiempos y observaciones. Ella había creado un cuadro que comparaba los tiempos de visita de Evelyn con los eventos médicos de Marco. La correlación era imposible de ignorar. Al menos imposible para un cerebro como el suyo. Las convulsiones siempre comenzaban entre 8 y 12 horas después de las 11 de la noche de Evelyn. Visita. Siempre. La frecuencia cardíaca de Marco aumentó aproximadamente 24 minutos después del contacto físico con el oso de peluche. No dramáticamente, solo 3 o 4 pulsaciones por minuto. Fue suficiente para que Harmony lo notara en el monitor. Cuando echó un vistazo furtivo a través de la puerta. Nadie más pareció verlo. Pero de nuevo, nadie más estaba mirando. ¿Por qué haces esto?, su madre le había preguntado una vez hacía meses. ¿Por qué no puedes simplemente no ver las cosas? Harmony no sabía qué responder. Su cerebro no venía con un interruptor de apagado. Cuando tenía 4 años, le dijo a su abuela que algo andaba mal con sus palabras. Tu hablar cada vez es más lento, abuela. 3 segundos más cada día. Su abuela le dio una palmadita en la cabeza y la llamó imaginativa. 3 días después, la abuela sufrió un derrame cerebral. Cuando Harmony tenía 7 años, descubrió que niño de su clase estaba robando almuerzos de las mochilas. El patrón era obvio. Siempre llegaba exactamente 4 minutos antes los días que faltaban cosas. Ella le dijo a la maestra. La maestra llamó a su madre. El director utilizó palabras como acusatorio y antisocial. El ladrón fue atrapado un mes después. Nadie se disculpó con Harmony. Cuando tenía 9 años, le dijo a su maestra que el hámster de la clase iba a morir en 2 semanas. Podía verlo en la forma en que se movía el animal. Pequeñas vacilaciones, una asimetría en su puerta que empeoraba 2 milímetros cada día. La maestra la llamó morbosa.
El hámster murió 12 días después. Harmony había aprendido algo importante de estas experiencias. Tener razón no te protegió. A veces tener razón empeoraba todo. Esa gente no es nuestra gente, le había dicho su madre más de una vez. No nos ven. No quieren vernos. Limpiamos, salimos, no hablamos. Pero Harmony no podía dejar de ver. Ella estaba parada en la puerta de la sala de profesores escuchando a los médicos discutir en el pasillo. Ideología desconocida. El doctor Sullivan decía, hemos agotado todas las vías de diagnóstico estándar. Harmony conocía esa palabra ideología. Había leído revistas médicas en línea, no porque quisiera ser doctora, sino porque los patrones de enfermedades la fascinaban. La forma en que los síntomas se relacionan con las causas, la lógica detrás de ello. Ella quería decir algo. Su boca se abrió. No salió nada. Cuando Harmony se asustó, su voz desapareció. No completamente. Se redujo a un susurro, apenas audible, como si sus palabras tuvieran miedo de existir al aire libre. Los médicos lo llamaron mutismo selectivo, un trastorno común del autismo. Su madre lo llamó el sonido de una niña que había aprendido que hablar solo traía dolor. A los 7 años, una maestra le gritó a Harmony frente a toda la clase por decir cosas raras. Desde ese día, su voz vivía en su garganta como un animal asustado, negándose a salir cuando más la necesitaba. Ella empezó a balancearse ligeramente. Su mano encontró el cuaderno y lo golpeó 3 veces. 1, 2, 3. Su ritual de autoconsuelo. Uno de los médicos me miró de reojo. Sus ojos la atravesaron como si estuviera hecha de cristal. Por supuesto, el hijo raro de la señora de la limpieza negra. No vale la pena notarlo. No merece ni un segundo de la atención de los educados de Harvard. Harmony cerró la boca y volvió a su cuaderno. Evelyn Castellano pasó en ese momento por la sala de profesores, dirigiéndose hacia la habitación de Marco para su hora de las 3 de la tarde visita. Ella miró hacia adentro. Durante medio segundo, exactamente medio segundo, Harmony contó. Sus miradas se cruzaron. Y en ese medio segundo, algo en la sonrisa de Evelyn cambió. Todavía era una sonrisa. La misma sonrisa de madrastra perfecta y amorosa que siempre llevaba. Pero por ese breve instante, no llegó a sus ojos. Había algo debajo, algo frío, algo calculador. Entonces Evelyn miró hacia otro lado y el calor regresó y ella continuó por el pasillo como si nada hubiera pasado. La pluma de Harmony se movió a lo largo de la página. 300 p.m. visita. Se estableció contacto visual. La sonrisa no llegó a los ojos. Duración de la anomalía 0,5 segundos. Ella aún no sabía qué significaba, pero sabía que significaba algo. Harmony sabía lo que sabía. Pero cada vez que ella decía la verdad, el mundo la castigaba por ello. 4:32 de la mañana. Harmony no podía dormir. Los números seguían dando vueltas en su cabeza, negándose a establecerse en un patrón que ella pudiera entender. Ella yacía en la pequeña camilla de la sala de profesores, mirando el techo, contando las baldosas. 62 fichas. Los había contado 4 veces para estar segura. Su madre estaba en algún lugar del ático haciendo el turno de limpieza nocturna. Los pasillos estaban tranquilos. Los médicos estaban en silencio. Incluso las máquinas que monitoreaban a Marco parecían pitar más suavemente en las horas de oscuridad. Faltan 90 minutos para la convulsión prevista. Ella se levantó. Ella sabía que no debía hacerlo. Ella conocía las reglas. Quédese en la sala del personal. Permanecer invisible, mantente en silencio. Pero su cerebro no dejaba de picar. Y la única forma de arañarlo era mirar más de cerca. El centro de comando médico estaba poco iluminado. El doctor Brennan estaba sentado en una estación de trabajo revisando gráficos. Ella era la toxicóloga, la que debía encontrar los venenos. La armonía se acercó. Ella intentó hablar con una voz normal. Lo que salió fue apenas algo más que un susurro. Disculpe.
La doctora. Brennan levantó la vista, sorprendida. Sus ojos se encontraron en armonía. Las trenzas, el suéter enorme, el cuaderno espiral agarrado como un escudo. Cariño, no deberías estar aquí. ¿Dónde está tu madre? Noté algo, susurró Harmony sobre el patrón. Las convulsiones ocurren entre 8 y 12 horas después de la visita de la tarde. Cada vez que tengo 243 puntos de datos, la expresión del Dr. Brennan se suavizó en el tipo particular de pacientes adultos que usaban cuando ya habían decidido, estabas equivocado. Eres muy observadora, cariño, pero hemos hecho todos los análisis toxicológicos disponibles. No hay veneno en su organismo. ¿Le hiciste la prueba al oso? ¿El qué? El osito de peluche. Bruno. La madrastra lo trae en cada visita. Lo toca 2 veces. Una al llegar, otra antes de irse. Es lo único que toca 2 veces. La doctora. Brennan parpadeó y miró al osito de peluche visible a través de la mampara de cristal, apoyado contra el pecho de Marco. Cariño, analizamos muestras de sangre, orina y cabello. Los objetos personales no forman parte de los protocolos de diagnóstico. ¿Pero qué pasa si el veneno aún no está en él? ¿Y si está en el oso? ¿Y si se absorbe por la piel mientras duerme con él? Por un instante, solo un instante, algo brilló en los ojos de la doctora. Brennan. Una pregunta, una vacilación. Luego se giró hacia la enfermera que estaba a su lado. ¿De quién es esta niña? ¿Por qué está en el área médica? La hija de la señora de la limpieza. Haré que seguridad la escolte afuera. El pecho de Harmony. Se tensó. Su voz se encogió aún más. Por favor, solo prueba. Al oso. Por favor. La doctora. Brennan le dio una palmadita en el hombro. Vuelve con tu madre, cariño. Deja que los médicos se encarguen de esto. 5:15 de la mañana. Harmony estaba afuera de la habitación de Marco. La puerta estaba entreabierta. El guardia de seguridad se había alejado. Probablemente ir al baño. Tenía quizás 2 minutos. Se deslizó dentro. Marco yacía inmóvil, rodeado de máquinas. El monitor cardíaco pitaba constantemente, 139 latidos por minuto ahora, ligeramente elevado desde el inicio. 6 bolsas intravenosas goteaban su contenido en sus venas. Su piel estaba pálida, casi gris, excepto por un ligero rubor rojizo donde el oso de peluche presionaba contra su pecho. Harmony se inclinó más cerca del oso. No lo tocó. Sabía que no debía hacerlo. Pero acercó su cara lo suficiente para olerlo. Allí estaba. Un químico suave, como la solución de limpieza que Evelyn usaba en el baño, pero diferente, más dulce, con un extraño matiz que hizo que Harmony arrugara la nariz. Había olido algo como esto, ya lo había hecho en su lectura obsesiva sobre patrones delictivos. Escopolamina, el aliento de una droga que se absorbía por la piel y que podía causar confusión, convulsiones e insuficiencia orgánica. Se acercó al oído de Marco. Cuando Harmony se asustaba, solo podía susurrar. Pero tal vez no pasó nada. Tal vez los susurros podrían llegar a lugares donde los gritos no podrían. Sé lo que te duele, suspiró. El oso no es tu amigo. Voy a ayudarte. El monitor cardíaco cambió. 139, 138, 137, 136, 3 pulsaciones por minuto. Su ritmo cardíaco había bajado 3 latidos por minuto en respuesta a su voz. Como si la hubiera escuchado, como si en algún lugar de ese cerebro dañado, estuviera esperando que alguien se diera cuenta. ¡Ey! El guardia de seguridad estaba en la puerta. La armonía se congeló. El contacto visual era imposible. Las palabras eran imposibles. Ella se quedó allí atrapada en su propio cuerpo, incapaz de explicar. ¿Qué estás haciendo aquí? Esta es un área restringida. Su madre apareció detrás del guardia, con el rostro desencajado por el miedo. Harmony, te dije que te quedaras atrás. El guardia habló por su radio. Tenemos un intruso en la habitación del paciente.
El hijo de la señora de la limpieza. ¿Intruso? Como si fuera una amenaza. Como si ella fuera el peligro aquí. Lo siento mucho, decía Denise, tirando de Harmony hacia la puerta. No volverá a suceder. Ella solo tiene curiosidad. Ella no quiso hacer daño. El guardia miró a Denise con un desprecio apenas disimulado. Ustedes tienen suerte de que el señor Castellano esté demasiado distraído para lidiar con esto. Un incidente más y se van. Ambos. En el pasillo, Denise agarró los hombros de Harmony. Sus manos temblaban. Bebé, por favor. Ahora no. No aquí. No puedo perder este trabajo. Mamá, el oso está equivocado. Las palabras salieron en un susurro desesperado. El oso lo está enfermando. Puedo olerlo. Huele a escapalamina. Armonía. Pero él va a morir. Él va a morir. Y no escucharán. Hice lo que está mal, pero nadie me escucha. Un movimiento al final del pasillo. Evelyn Castellano se quedó allí observándolos. Estaba demasiado lejos para haber escuchado el susurro de Harmony, pero sus ojos estaban fijos en la niña y no había nada cálido en ellos ahora. Nada cálido en absoluto. Harmony le había susurrado a un niño moribundo. Ahora tenía 90 minutos para hacer que alguien más la escuchara. 5:45 de la mañana. La sala de profesores estaba fría. Harmony se sentó en el catre, con las rodillas pegadas al pecho y meciéndose ligeramente. Su cuaderno estaba abierto a su lado, con 243 observaciones fijas al techo. Denise se sentó frente a ella, exhausta, asustada, tratando de comprender. ¿Por qué haces esto? Ella preguntó suavemente. ¿Por qué no puedes simplemente no ver las cosas? Harmony permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un hilo de sonido. Mi cerebro no tiene filtro. Mamá. Todo entra a la vez. No puedo dejar de ver. Lo intenté. Lo intenté durante años. No para. Pero cada vez que dices algo, cada vez que notas algo, acaba mal. El perro del vecino, el niño del colegio, el hámster. Tenía razón en todos. Lo sé, cariño. Sé que la tenías. Pero tener razón no importa si nadie te cree. Harmony bajó la vista hacia sus manos. En el colegio dicen que estoy rota. Dicen que mi cerebro no funciona bien. Denise se movió para sentarse junto a su hija. Tomó las manos de Harmony en su propio trabajo. Manos ásperas, manos que habían fregado suelos, baños y los desastres de otros durante 15 años. Cuando tenía 7 años, dijo Denise en voz baja, tu profesora te gritó delante de toda la clase. ¿Te acuerdas? Harmony asintió. Lo recordaba todo. Eso era parte del problema. Después de ese día, tu voz empezó a desaparecer. Los médicos lo llamaron mutismo selectivo. Dijeron que estaba conectado con tu autismo, que a veces ocurre cuando hay un trauma. Sé cómo se llama, pero sé lo que realmente es. Denise le apretó las manos. No es un defecto, cariño. Es tu corazón tratando de protegerte. Aprendiste que hablar trae dolor. Así que tu voz se esconde cuando tienes miedo. Eso no está roto. Eso es supervivencia. Harmony se quedó callada. El mundo no está listo para un cerebro como el tuyo. Denise continuó. Ven a una niña negra que no puede mirarlos a los ojos, que susurra en lugar de hablar, que nota cosas que no quieren que se noten, y a eso lo llaman roto. Pero yo no. No, cariño. No estás roto. Simplemente estás sintonizado a una frecuencia diferente. Harmony miró su cuaderno. 243 puntos de datos, gráficos, correlaciones, un patrón que nadie más podía ver. Si estoy en lo cierto, susurró. Y no lo intentamos. Un niño muere. Tiene 12 años, mamá. Él es 12, igual que yo. Denise cerró los ojos y respiró hondo. Si te equivocas, lo perdemos todo. Este trabajo, el apartamento, todo. Lo sé.
El silencio se prolongó entre ellas. El reloj de la pared marcaba el tiempo. Faltaban 60 minutos para la convulsión prevista. Denise abrió los ojos, miró a su hija, la miró de verdad, quizá por primera vez en años. Entonces más vale que no nos equivoquemos, dijo. Y más vale que encontremos a alguien que escuche un susurro. Durante 11 años, a Harmony le habían dicho que veía demasiado y hablaba muy poco. Esta noche, su susurro podría ser lo único que importara. Las 6:15 de la mañana, faltaban 30 minutos para la convulsión prevista. Denise Wilson atravesó el ático con su hija a su lado, pasó junto a las áreas de servicio, los límites invisibles que nunca había cruzado en 4 años de empleo. El guardia de seguridad del centro de mando médico dio un paso al frente. No se permite la entrada al personal. Denise no bajó la mirada. Por primera vez en 4 años, lo miró directamente a los ojos. Necesito hablar con el señor Castellano. Se trata de su hijo. El guardia se rió. La señora de la limpieza tiene consejo médico. ¿Y quién es? ¿Tu pequeña ayudante? Mi hija podría saber que está matando a ese chico, ¿verdad? Y yo soy el papa. Vuelve a... ¿Qué es esto? La voz cortó el pasillo como una cuchilla. Vincent Castellano estaba de pie en la puerta del centro de mando. 52 años, cabello plateado, un chaleco a medida incluso a las 6 de la mañana. Pero sus ojos estaban hundidos, magullados por 11 días de insomnio. 11 días viendo a su único hijo morir poco a poco. Miró a Denise y Harmony como si mirara insectos que se hubieran subido a su plato. La señora de la limpieza, señor, dijo el guardia, dice que su hijo sabe algo sobre Marco. La mirada de Vincent se posó en Harmony. Estaba mirando su hombro izquierdo. El contacto visual era imposible. Tienes 30 segundos. Denise le dio un codazo a su hija. Díselo, cariño. Dile lo que me dijiste. Harmony abrió la boca. No salió nada. El miedo era demasiado grande. Demasiada gente mirando. Demasiados ojos. Su voz se había retirado a algún lugar profundo de su pecho, y no podía encontrarla. Empezó a mecerse. Su mano encontró su cuaderno, golpeándolo 3 veces. 1, 2, 3. El doctor Sullivan apareció detrás de Vincent. Señor Castellano, la niña está claramente perturbada. No tenemos tiempo para esto. 20 segundos, el corazón de Denise latía con fuerza. Pero ella entendía a su hija de maneras que nadie más lo hacía. Ella no puede hablar en multitudes, dijo Denise. Pero puede susurrar. Deja que te susurre. Solo a ti. Luego decides si vale la pena escucharlo. No tengo tiempo para juegos. Denise miró a Vincent Castellano a los ojos. El jefe de la mafia, el asesino, el hombre que nunca había reconocido su existencia. Tu hijo tampoco. Algo cambió en la expresión de Vincent. Una grieta en la piedra. Todos fuera, dijo. Excepto ellos, protestó el doctor Sullivan. Señor Castellano, esto es absurdo. Fuera. El centro de mando se vació, la puerta se cerró. Solo Vincent, Denise, Harmony. Y 25 minutos para la convulsión. Vincent acercó una silla y se sentó, poniéndose a la altura de los ojos de Harmony. Era la primera vez en su vida que se agachaba ante alguien. De acuerdo, chico. Susurro. Harmony miró fijamente su hombro izquierdo, se inclinó más cerca. Sus labios casi rozaron su oreja. Y finalmente, las palabras salieron. Es el oso, señor Castellano. Su esposa está envenenando a su hijo a través del oso de peluche. Vincent se puso rígido, el color se le fue de la cara. Repítalo. El susurro de Harmony continuó, firme y seguro. El oso de peluche. Bruno. Lo toca 2 veces en cada visita. Una al llegar para activar el veneno. Una antes de irse para refrescarlo. El veneno se absorbe a través de la piel de Marco cuando lo sostiene. Por eso ocurre cada 72 horas.
Las convulsiones comienzan de 8 a 12 horas después de su visita a las 11 de la noche, cuando él duerme con el oso más tiempo. Siempre. Tengo 243 puntos de datos. El patrón nunca se rompe. Vincent la miró fijamente durante 5 segundos completos. Luego se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió. Todos aquí de nuevo. Todos y cada uno de ustedes. 5 médicos entraron. Doctor Sullivan, doctora. Brennan, doctora. Patterson, doctor Hartman, doctora. Collins. Quédense ahí, dijo Vincent. No hablen, solo escuchen. Se giró hacia Harmony. Diles lo que acabas de decirme. Cada palabra. La habitación quedó en silencio. Absolutamente silencioso. Harmony no miró a ninguno de ellos. Miró al suelo, meciéndose ligeramente, y susurró. En ese silencio, cada palabra era perfectamente audible. El oso de peluche. La señora Castellano lo toca 2 veces en cada visita. Una vez cuando llega para activarlo, otra antes de irse para refrescarlo. Le está poniendo veneno en el pelaje. Se absorbe a través de la piel de Marco cuando lo sostiene. El veneno es escopolamina. Puedo olerlo. Huele dulce con un químico un tono bajo. Por eso las convulsiones ocurren cada 72 horas. Comienzan de 8 a 12 horas después de su visita a las 11 de la noche. Es entonces cuando Marco duerme más tiempo con el oso. El patrón nunca se rompe. Tengo 243 puntos de datos en este cuaderno. Cada uno apunta al oso. 1 segundo de silencio. 2 segundos. Entonces la habitación se derrumbó. La taza de café del doctor Sullivan se le resbaló de las manos. Se hizo añicos en el suelo de mármol. No pareció darse cuenta. Simplemente se quedó allí, con la boca abierta, mirando a la niña de 11 años que no lo miraba a los ojos. Ella simplemente. La doctora. Brennan se agarró al respaldo de una silla para estabilizarse. Su rostro se había puesto pálido. Eso es imposible. Hicimos la prueba de escopolamina. El análisis de sangre dio negativo. Harmony seguía susurrando, sin apartar la mirada del suelo. Analizaste su sangre, no la del oso. El oso es la fuente. La escopolamina es liposoluble. Se acumula en el tejido graso antes de aparecer en la sangre. ¿Para cuándo? Si alcanza niveles detectables en sangre, el daño ya es catastrófico. El doctor Patterson revisaba sus historiales médicos, con las manos temblando tanto que los papeles vibraban. Nunca analizamos al oso. No está en ningún protocolo. Los objetos personales tampoco. Ni siquiera lo pensamos. El doctor Hartman, el especialista que había volado 6.400 kilómetros desde Múnich, se desplomó en una silla. Se quitó las gafas y se presionó las palmas de las manos contra los ojos. Los míos. Tiene 11 años. Tengo 40 años de experiencia, y una niña que no puede mirarme a los ojos acaba de descubrir lo que yo no podía ver. El doctor Collins, quien había despedido a Harmony apenas unas horas antes, se quedó paralizado, con el rostro enrojecido de vergüenza. Esta mañana, dijo con voz desesperada. Vino a verme esta mañana. Preguntó por el oso, y le dije que volviera con su madre. La llamé perturbada. La voz del doctor Sullivan se quebró. He manejado 832 casos en mi carrera. 30 años. Harvard, Yale. Nunca un niño ha visto lo que me perdí. Vincent atravesó el caos. Prueba el oso ahora. La doctora. Brennan se dirigió a la habitación de Marco para recuperar el oso de peluche. 52 minutos después, regresó. Su rostro estaba gris. Le temblaban las manos mientras sostenía el informe. El relleno del oso contiene derivados concentrados de escopolamina, dijo con voz apenas firme, combinado con dimetilsulfóxido de DMSO como portador transdérmico. La combinación permite que la toxina se absorba directamente por contacto con la piel. Tragó saliva. La dosis es precisa. Precisión de grado médico.
Esto no fue contaminación. Esto fue deliberado. La doctora Sullivan se sentó pesadamente. Tenía razón. La niña tenía razón. Cada palabra. La puerta se abrió. Evelyn Castellano entró sonriendo, con una bolsa de regalo. Vincent, cariño, ¿qué pasa? ¿Por qué están todos? Vio a Harmony. ¿Por qué está aquí la hija de la señora de la limpieza? Vincent se giró para mirar a su esposa. ¿Dónde conseguiste ese oso de peluche? Evelyn. Bruno. En Roma. ¿Recuerdas? Para el cumpleaños de Marco. Su sonrisa se desvaneció. ¿Por qué? Lo tocas 2 veces en cada visita. Una al llegar. Una antes de irte. Yo solo lo ajusto para asegurarme de que esté cómodo. El susurro de Harmony atravesó la habitación. Nadie más lo toca 2 veces. Solo tú. En cada visita sin excepción. La máscara de Evelyn se quebró. Por un segundo, solo un segundo. La amorosa madrastra desapareció. Lo que apareció debajo estaba frío, vacío, hambriento. Entonces la máscara volvió a su lugar, pero ya era demasiado tarde. Todos lo habían visto. Guardias, dijo Vincent en voz baja. Lleven a mi esposa al estudio. No se va hasta que yo lo diga. Mientras se la llevaban, Evelyn gritó. Lo amaba. Era la única que estaba allí todos los días. ¿Dónde estabas, Vincent? La puerta se cerró tras ella, y en el silencio que siguió, todos comprendieron lo mismo. Habían encontrado al asesino. Pero la siguiente convulsión de Marco estaba a 18 minutos de distancia. Y saber quién lo envenenó no era lo mismo que saber cómo salvarlo. Todos los médicos en esa habitación habían recibido 2 descargas. Primero por el susurro, luego por la verdad. Pero el veneno seguía en la sangre de Marco, y el tiempo se agotaba. 7:02 de la mañana. La convulsión golpeó como un trueno. El cuerpo de Marco se arqueó fuera de la cama. Todos los músculos se contrajeron a la vez. Los monitores gritaron. La frecuencia cardíaca se disparó a 198 latidos por minuto. La presión arterial se desplomó. La saturación de oxígeno se desplomó. El equipo médico lo rodeó. Sujétenlo. Está aspirando. Succión ahora. VIB. Entra en VIB. La convulsión duró 4 minutos y 22 segundos, la más larga hasta la fecha. Cuando finalmente cesó, Marco yacía inmóvil, con la piel grisácea y los labios teñidos de azul. La voz del doctor Sullivan era sombría. Su cerebro se está inflamando. Si no reducimos la presión intracraneal en los próximos 30 minutos, el daño será permanente. ¿Y el antídoto?, exigió Vincent. Ya sabes qué veneno es. Debe haber un antídoto. Doctora. Brennan negó con la cabeza. El tratamiento estándar con escopolamina es fisostigmamina, pero ha tenido 11 días de exposición acumulada. La toxina se ha acumulado en sus tejidos grasos. La dosis que necesitaríamos para contrarrestarla podría detener su corazón. Así que si no hace nada, muere. Si hace algo, podría morir. Eso es básicamente correcto. Vincent se dio la vuelta. Su puño golpeó la pared con tanta fuerza que rompió el yeso. 11 días. 11 días su esposa había estado envenenando a su hijo. 11 días se había sentado junto a la cama de Marco, le había tomado la mano, había llorado sus lágrimas perfectas, y él le había creído. Había confiado en ella. La dejé entrar en mi casa, dijo con voz ronca. La dejé entrar en su habitación. Dejé que lo sostuviera mientras lo mataba. Nadie sabía qué decir. En la esquina, Harmony estaba leyendo. El teléfono de su madre brillaba en sus manos, desplazándose por la pantalla a través de revistas médicas. Su cerebro estaba haciendo lo que siempre hacía: buscar patrones, conexiones, soluciones que otros no podían ver. Hay otra manera. Su susurro era tan suave que al principio nadie lo oyó. Denise escuchó. Ella tocó el brazo del doctor Brennan. Mi hija dice que hay otra manera.
El doctor Sullivan se giró. Su frustración era evidente. No aceptamos consejos de tratamiento de un niño. No otra vez. La voz de Vincent sonó como un látigo. Ese niño acaba de encontrar lo que 2 especialistas no pudieron. Ese niño acaba de exponer a mi esposa como una asesina. Si ella tiene algo que decir, la vas a escuchar. Harmony mantuvo sus ojos en el teléfono, susurrando. Denise tradujo su voz con firmeza. Terapia de emulsión lipídica. Normalmente se utiliza para sobredosis de anestesia, pero el mecanismo funciona para cualquier toxina liposoluble. Las moléculas de grasa crean lo que se llama un sumidero de lípidos. Se unen al veneno en los tejidos y lo arrastran hacia el torrente sanguíneo, donde puede ser filtrado por los riñones. La doctora Brennan agarró su propio teléfono y comenzó a buscar. Sus ojos se abrieron de par en par. Ella tiene razón. Hay un artículo de Johns Hopkins de 2021. Es experimental, nunca se ha probado específicamente para la escopolamina, pero la química es sólida. En teoría, las moléculas de lípidos atraerían el fármaco fuera de sus tejidos grasos. En teoría, esto nunca se había hecho antes. No para esto. Vincent miró a su hijo, de piel gris, apenas respirando, a 18 minutos de sufrir un daño cerebral permanente. Hágalo, señor Castellano. Tengo que ser claro. Esto es experimental y no ha sido probado. Si no funciona, si no lo intentas, muere de todos modos. Hazlo. El doctor Brennan dudó un segundo más. Entonces ella empezó a dar órdenes. Necesito una emulsión de lípidos al 20% inmediatamente. Configurar una vía intravenosa. Estamos haciendo una dosis en bolo seguida de una infusión continua. Vigile constantemente su ritmo cardíaco. Si entra en TAC, lo desfibrilamos inmediatamente. El equipo se movió con una eficiencia desesperada. En 3 minutos ya tenía colocada la vía intravenosa. La solución lipídica blanca y lechosa comenzó a fluir por las venas de Marco. Harmony observaba a través del cristal, todavía balanceándose ligeramente, todavía contando. Ella contó las gotas. Ella contó los segundos. Ella contó sus propios latidos del corazón. Ella tenía razón sobre el veneno. Ahora todo dependía de si ella tenía razón sobre la cura. La armonía había tenido razón una vez. En 20 minutos sabrían si podía tener razón 2 veces. Los primeros 10 minutos fueron agonizantes. Harmony se quedó parada frente a la mampara de cristal mirando los monitores, contando todo. Frecuencia cardíaca 156, luego 152, luego 148, luego 144. Bajando lentamente, pero bajando. Se está estabilizando, informó el doctor Patterson, sin poder creer apenas sus propias palabras. Un poco, pero se está estabilizando. El doctor Brennan estaba monitoreando el análisis de sangre en tiempo real. Los niveles de escopolamina en su sangre están aumentando. Eso suena mal, pero es exactamente lo que queremos. El sumidero de lípidos está funcionando. Extrae la toxina de sus tejidos y la lleva al torrente sanguíneo, donde podemos filtrarla. ¿Cuánto necesita bajar? Vincent preguntó. Mínimo 60% antes de que salgamos de la zona de peligro. Minuto 15. El ritmo cardíaco de Marco se descontroló. El monitor chilló. El pitido uniforme se disolvió en el caos. TAC. Está entrando en taquicardia ventricular. El equipo médico se reunió. El doctor Sullivan inició las compresiones torácicas. El doctor Collins preparó el desfibrilador. Cargando hasta 200. Joyas. Claro. El cuerpo de Marco se sacudió. El monitor mostró una línea plana durante un terrible segundo. Entonces bip bip bip. Ritmo sinusal. Frecuencia cardíaca 142, bajando a 138, luego a 134. Harmony dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Denise rodeó a su hija con su brazo. No mires, nena. No. El susurro de Harmony era firme.
Necesito ver. Necesito saber si tenía razón. Se obligó a sí misma a mirar, a presenciar, a vivir ese momento, fuese lo que fuese. Minuto 20. La sangre vuelve a fluir, anunció el doctor Brennan. Los niveles de escopolamina han bajado un 40% respecto del pico. ¿Es eso suficiente? Aún no. Necesitamos el 60% para estar seguros, pero estamos avanzando en la dirección correcta. Minuto 25. El color de Marco estaba cambiando. El paladar grisáceo se estaba desvaneciendo y fue reemplazado por algo más cercano al tono de piel normal. Su respiración era más constante y profunda. El doctor Sullivan meneó la cabeza con incredulidad. Nunca había visto nada igual. La doctora Brennan estaba mirando a Harmony a través del cristal. Yo tampoco. Y casi no escuché. Minuto 30. Análisis de sangre final, dijo la doctora Brennan con la voz quebrada por la emoción. Los niveles de escopolamina han bajado un 65%. La inflamación cerebral está respondiendo al tratamiento. Sus signos vitales se están estabilizando en todos los ámbitos. Y entonces los párpados de Marco revolotearon. Sus dedos temblaron. Su mano se movió, buscando algo que estaba a su lado, buscando el lugar donde solía estar el osito de peluche. No encontrar nada. Su mano se relajó. Y de alguna manera, increíblemente, un poquito de tensión pareció abandonar su rostro. El doctor Sullivan se apartó de la cama. Necesitará meses de rehabilitación, tal vez más. Puede haber algunos efectos cognitivos que no conoceremos durante años. Hizo una pausa. Pero creo que lo logrará. Vincent Castellano, el hombre que había ordenado asesinatos sin pestañear, que había construido un imperio sobre el miedo y la violencia, se sentó pesadamente en una silla. Se tapó la cara con las manos. Sus hombros temblaron. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos encontraron armonía a través del cristal. Ella todavía estaba allí, todavía meciéndose ligeramente, todavía incapaz de sostener su mirada. Se puso de pie, caminó hacia el tabique y abrió la puerta. Los médicos lo despidieron automáticamente. Todos se separaron para dejar paso a Vincent Castellano. Caminó directamente hacia Harmony y se arrodilló, poniéndose a su altura. No sé cómo agradecerte. Ella miró su hombro. No tienes por qué hacerlo. Marco está despierto. Eso es suficiente. No, no lo es. Su voz estaba áspera por la emoción. Tu madre lleva 4 años trabajando para mí. 4 años. Nunca supe su nombre. Nunca la miré. Nunca te miré. Él tomó aire. Salvaste a mi hijo. Viste lo que 12 médicos no pudieron ver. Hablaste incluso cuando todos te dijeron que te callaras. Incluso cuando apenas podías hablar. Harmony se quedó en silencio por un momento. Entonces susurró, siempre estuvimos aquí, señor Castellano. Solo que no miraba. Las palabras quedaron flotando en el aire. Detrás de ella, se acercó el doctor Sullivan. Él también se arrodilló. El neurólogo graduado en Harvard, con 30 años de experiencia, se arrodilló junto a un jefe de la mafia para dirigirse a la hija de una señora de la limpieza de 11 años. Le debo una disculpa, dijo. Cuando intentó hablarme del oso, lo ignoré. Vi a un niño y asumí que no se podía saber lo que los médicos no sabían. Me equivoqué. Lo siento profundamente. Profundamente. El doctor Brennan se unió a ellos. Todos lo estuvimos. Estábamos tan concentrados en lo que sabíamos, que olvidamos ver lo que estaba frente a nosotros. El doctor Patterson hizo la pregunta que todos estaban pensando. ¿Cómo lo supiste? No se trata solo del veneno, sino también del tratamiento. ¿Cómo conoció la terapia de emulsión lipídica? El susurro de Harmony fue un hecho. No lo sabía. Vi un patrón y luego leí hasta que lo entendí. Eso es todo. El doctor Sullivan meneó la cabeza. Eso no es todo. Eso se llama investigación. Eso se llama diagnóstico. Eso se llama medicina. Hizo una pausa.
Tienes 11 años y acabas de practicar mejor medicina que cualquiera de nosotros. Vincent se puso de pie y se giró hacia Denise, que estaba de pie en el fondo, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Denise Wilson, dijo. Me dijeron que ese es tu nombre. Ella asintió, sin confiar en su voz. Tu hija tiene un don. No lo entiendo. Dudo que alguien en esta sala lo entienda, pero reconozco su valor cuando lo veo. Hizo una pausa. Yo era ciego antes. Ya no estoy ciego. En la cama, los ojos de Marco se abrieron de golpe. La primera palabra que intentó decir fue demasiado suave para escucharla. El doctor Brennan se inclinó hacia nosotros. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué necesitas? Los labios agrietados de Marco formaron una sola palabra. ¿OMS? Lo intentó de nuevo, luchando contra la niebla de la medicación y el trauma. ¿Quién me salvó? Todas las miradas en la sala se volvieron hacia la armonía. Ella permaneció allí, pequeña y silenciosa, todavía balanceándose ligeramente, todavía incapaz de sostener la mirada de nadie. Pero por primera vez en su vida, no se sintió invisible. 12 médicos habían fracasado. Una chica con un susurro lo había logrado, y nada en ese ático volvería a hacer lo mismo. 3 semanas después, Marco Castellano estaba sentado en una silla de ruedas en el ala de rehabilitación del Hospital Mount Sinai, realizando un ejercicio de fisioterapia que consistía en apretar una pelota de espuma. Su agarre era débil. 11 días de envenenamiento habían hecho mella en su control motor, pero cada día era más fuerte. Los médicos dijeron que la recuperación completa tardaría entre 6 y 8 meses. Podría haber algunos efectos cognitivos persistentes, problemas de memoria, dificultad para concentrarse, pero estaba vivo, y eso era más de lo que nadie esperaba hace 3 semanas. La madrastra, dijo, todavía luchando con la palabra. Ella está en la cárcel. Su padre se sentó frente a él. Vincent Castellano parecía diferente estos días, más viejo de alguna manera, pero también más presente. Ahora él nos visitaba todos los días. No había faltado a ninguna sesión. Detenido. Acusado de intento de asesinato. Vincent hizo una pausa. La investigación también encontró algo más. Antes de mí, estuvo casada con un hombre llamado Thomas Whitfield. Tenían un sobrino viviendo con ellos, de 7 años. Los mismos síntomas que tenías, el mismo patrón. Marco se quedó quieto. ¿Qué le pasó? Él murió. Lo dictaminaron por causas naturales. La mandíbula de Vincent se tensó. No fueron causas naturales. Era ella. Ella ya había hecho esto antes. La bola de espuma cayó de los dedos de Marco. La niña, dijo, la que lo descubrió. Ella también resolvió ese caso. Su reconocimiento de patrones identificó a un asesino que nadie más vio. Ella no solo te salvó la vida, Marco. Ella le contó la verdad a la familia de ese pequeño niño. Nunca lo tuvieron. 2 semanas después del despertar de Marco, el Dr. Brennan publicó un estudio de caso en el New England Journal of Medicine. El título, Reconocimiento de patrones en toxicología pediátrica, un estudio de caso en metodología diagnóstica no estándar. A Harmony Wilson se le atribuyó la contribución principal al diagnóstico. Las escuelas de medicina de todo el país solicitaron entrevistas. Los medios de comunicación querían publicar reportajes. Todo el mundo quería saber sobre la niña autista de 11 años que había superado el diagnóstico de un equipo de especialistas de renombre mundial. A Harmony no le importó nada de eso. Ella solo quería saber si había entendido correctamente la química. Un mes después del incidente, Vincent llamó a Denise y Harmony a su estudio. Sobre su escritorio había 2 carpetas. «Llevas 4 años trabajando para mí», le dijo a Denise. 4 años y nunca supe tu nombre. Nunca reconocí tu existencia. Eso cambia ahora. Él deslizó la primera carpeta hacia ella. Director de operaciones domésticas para todas las propiedades de Castellano. Salario 180.000 pesos al año. Beneficios completos.
Plan de jubilación. Estarás a cargo de un equipo de 32 personas. Denise miró fijamente la carpeta. Señor Castellano, no sé qué decir. Di que sí. Te lo has ganado. Más que merecido. Se giró hacia Harmony y deslizó la segunda carpeta. Beca completa para Whitmore Academy, la mejor escuela preparatoria STEM de la costa este. Matrícula de 52,000 pesos al año pagada en su totalidad. Después de eso, la universidad. Cualquier escuela que te acepte, cualquier programa que desees, todos los gastos cubiertos. Harmony miró la carpeta y luego el hombro de Vincent. Tengo una condición. Las cejas de Vincent se levantaron. ¿Estás negociando conmigo? Sí. Por un momento, algo parecido a la diversión se reflejó en su rostro. ¿Cuál es tu condición? Quiero tener acceso a casos sin resolver, misterios médicos, patrones que nadie ha encontrado todavía. Quiero seguir buscando. Vincent la miró fijamente durante un largo rato. Entonces se rió. Fue la primera risa real que alguien había oído de él en meses. Tienes un trato, chico. El día antes de que Harmony comenzara en Whitmore Academy, visitó a Marco en rehabilitación. Ahora caminaba lentamente con un fisioterapeuta a su lado, pero caminaba. Su fuerza de agarre había mejorado en un 40%. Sus pruebas cognitivas tenían tendencia a mejorar. Tú eres quien lo descubrió, dijo cuando el terapeuta les dio un momento a solas. Papá me lo contó todo. Dijo que lo susurraste. Que literalmente susurraste la respuesta porque no podías hablar más alto. Harmony se quedó mirando su hombro. Noté un patrón. Cualquiera podría haberlo hecho, pero no lo hicieron. La voz de Marco era firme. 12 médicos de 3 continentes. Harvard, Johns Hopkins, especialistas de Alemania. Ninguno lo vio. Tú sí. Extendió la mano. Soy Marco. Supongo que ya lo sabes. Harmony miró su mano. El contacto visual seguía siendo imposible, pero extendió la mano y la estrechó. Soy Harmony. No se me da bien hablar con la gente. No pasa nada. Marco sonrió. Al parecer, no hace falta hablar fuerte para salvarle la vida a alguien. A veces un susurro basta. Por primera vez en mucho tiempo, quizá la primera vez en su vida, Harmony casi sonrió. Tengo que irme, susurró. Mañana empiezan las clases. ¿Volverás a visitarme? Consideró la pregunta seriamente, como consideraba todo. Sí, creo que sí. Al salir, Marco la llamó. Hola, Harmony. Se detuvo en la puerta. Gracias por verme cuando nadie más lo hizo. Asintió una vez y se fue. Harmony Wilson entró en ese ático como la hija extraña de la señora de la limpieza. Salió como algo que el mundo nunca se había molestado en ver, alguien a quien valía la pena escuchar. 2 meses después, Academia Whitmore, primer día de clases. Harmony estaba en la entrada con su nuevo uniforme. Blazer azul marino, falda gris y blusa blanca. Había insistido en usarlo exactamente como se especificaba en el manual. Le gustaban las reglas. Las reglas tenían sentido. Denise se agachó a la altura de su hija. ¿Estás nerviosa? Harmony consideró la pregunta. 63% nerviosa, 37% curiosa. Denise sonrió. Suena bastante bien. Los demás estudiantes pensarán que soy extraña. Probablemente. Puede que no quieran hablar conmigo. Quizás no al principio, pero no importa. Harmony lo dijo como si estuviera probando las palabras, viendo si encajaban. Quedarse callada nunca fue el problema. El problema era la gente que no sabía escuchar. Los ojos de Denise. Brilló. ¿Cuándo te volviste tan sabia? No soy sabia. Solo veo patrones. Harmony hizo una pausa. Y he visto el patrón de la gente que triunfa. No se trata de ser ruidosa. Se trata de tener razón, ser paciente y esperar a que alguien finalmente preste atención. Denise abrazó a su hija. Ve y enséñales lo que un susurro puede hacer. Harmony cruzó las puertas de la Academia Whitmore. No miró atrás.
No lo necesitaba porque, por primera vez en 11 años, no entraba en una habitación donde tendría que demostrar que pertenecía. Caminaba hacia su futuro. Harmony Wilson nunca había sido ruidosa. Nunca había sido normal. Nunca había sido el tipo de persona que el mundo notaba. Pero había salvado una vida con un susurro. Había desenmascarado a un asesino con un cuaderno. Había visto lo que 12 médicos no pudieron ver. Y apenas estaba empezando. Lo diferente no está roto. El silencio no está vacío. Y a veces la persona que nadie nota es la única que ve la verdad. Harmony Wilson no salvó una vida gritando. La salvó con un susurro. A veces basta con eso. Si alguien finalmente está dispuesto a escuchar. Si esta historia te recordó que lo diferente no está roto, que la voz más silenciosa de la sala puede contener la verdad más fuerte, entonces ya entiendes por qué importan estas historias. Un me gusta, una suscripción. Así me dices que siga encontrando gente como Harmony. Los que susurran mientras el mundo grita.